Shabbat. Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes se suman a nuestro intento de descubrir en el mundo del Musar una preparación un tanto más personal y, por qué no, más humana. Estamos en la antesala de Shabbat Kodesh Perashat Emor, ¿no? Hoy estamos en este 14 de Iyar, un tiempo significativo desde el punto de vista del calendario hebreo, ya que este día se denomina Pesach Sheni. Y es una celebración bíblica recordada en el libro de Bemidbar, en el capítulo 9, cuando acontece la llegada del mes de Nisan, después de la salida de Egipto, un año después, y la orden del Boré Olam, el Todopoderoso, es que el pueblo de Israel celebre Pesaj, un Pesaj nuevo, un Pesaj renovado, ya distante de la tierra de Egipto, un año, pero con los mismos ingredientes de ese Pesaj en principio, y se habrá de denominar como Pesaj Doro. Y entonces el episodio es que hay personas que no se encontraban en condiciones de pureza física y por ende espiritual para ser parte de este proyecto de Haga Pesaj y fundamentalmente de hacer el Korban Pesaj para poder ser parte de la familia y poder en última instancia celebrar. Entonces estos hombres, con una pregunta del siglo XXI, la pregunta hoy en día que estamos en el mundo de la inclusión, estos hombres le preguntan al Boré Olam, Lama Ningara, ¿por qué vamos a quedar fuera del pueblo de Israel? ¿Por qué no podemos celebrar? Una pregunta que hoy tendría un lugar no como reclamo solamente, sino como una posibilidad de verse incluido en el contexto general. Bueno, esto ya nos ha revelado la Torá hace 3.300 años. Y entonces Moshe Rabbeinu anhela una respuesta, no la tiene, por supuesto, y espera esa participación de lo divino que se hace escuchar de inmediato, estableciendo que todo aquel que estuvo impuro y esa impureza responde a una impureza primaria, y la impureza primaria es haber estado en contacto con un cuerpo sin vida. Los muertos se consideran como Avot Atum'a, quiere decir el principio de la impureza. Todo aquel que estuvo impuro, o en su defecto, dice Kadosh Baruj Hu, que estaba en un camino distante, quiere decir que no podía celebrar ni ese pesaje en familia, ni ese pesaje en comunidad, ni ese pesaje en Jerusalén. Toda esa gente tendría una segunda oportunidad, y este era este día. A un mes de Pesaj, en este 14 de Iyar, deberían en el atardecer de este día faenar el animal, el cordero, asarlo con sus patas, con tal cual se hacía el asado, el corbán asado en Pesaj, en Mitzrayim, y comerlo con matzá y maror. La única condición que esta festividad habría de durar solamente un día. Y en este día se llama Pesaj Sheni, como una segunda posibilidad. Y por cierto, no tenemos ninguna tradición particular, lo único que es considerado un día como festivo, semifestivo, y no decimos ni en la plegaria de ayer, ni en la plegaria de hoy a la mañana, la oración del Tajanut. Y como explicábamos ayer, hoy también es en el calendario general de nuestros Jajamim, la Hilulá de Rabbi Meir Baara, sagrado maestro de la Torá, directo, directísimo, alumno de Rabbi Akiva, uno de los 5 Rabbanim que Rabbi Akiva ordenó como Jajamim, como sabios, estando lamentablemente bajo la restricción o la proscripción de los romanos, cosa que le costó la vida, pero allí Rabbi Meir, junto con Rabbi Yehuda Barilai, junto con Rabbi Yoshua, junto con Rabbi Yossi y junto con Rabbi Shimon Bar Yochai, conformaron ese ramillete, esa mano extendida para el pueblo de Israel, 5 sabios, donde Rabbi Meir, llamado Neorai, en su principio, representó tal vez el desafío intelectual más importante en esa época, junto a su contemporáneo y compañero de estudios, Rabbi Shimon Bar Yochai.
Rabbi Meir Baal Hanés obviamente se lo recuerda, como explicábamos ayer, por un milagro que no necesariamente tuvo que ver con el pueblo de Israel. Lo podemos encontrar en la Gemara de Avodah Zará, Yudhet Amudbet, 18b, en donde hay allí un milagro que es a los ojos de los extranjeros. Imaginemos la tierra de Yehudá, la tierra de Israel, ocupadísima por toda la prole romana, de mercenarios, eventualmente que habían llegado para una batalla que no era de ellos, pero que de todas maneras se transformó en la conquista de Yehudá, y que en última instancia Rabbi Meir vivió en esa época muy dura. Así que nuestro Sheur sea Leilu y Nishmato, de Rabbi Meir Baal Hanés, Nishmato Tzedor Haim, y de todos nuestros Jajamim, de entonces y de ahora, que han dado la vida de Sirut Nefesh para poder eventualmente alcanzar ese espacio de encuentro con el Creador, haciendo la voluntad del Creador, la Sotretzon Bor'o, haciendo esa voluntad del Creador que tiene que ver fundamentalmente con todo un escenario muy simple que es amar simplemente la Torah y hacer un espacio para ella, porque de la manera que nosotros le dedicamos un estudio a ellos, estudiando 10 minutos, media hora, 45 minutos, una hora, 6 horas, lo que ustedes consideren, es para poder leagdil Torah o engrandecer la Torah y enaltecer. Y en ese proyecto estamos también nosotros junto al Bet Midrash Sifte Cohen, que se engalana, como en el día de hoy, en la mañana de hoy, poder conformar ya una estructura casi, esperemos, permanente, en donde los Mitpalelim llegan para hacer Tefilat Shacharit y luego poder compartir un desayuno y fundamentalmente estudiar casi una hora en esta mañana del viernes, saliendo de la vorágine, ingresando un poquitito ya en el ámbito de Shabbat. Muy bienvenidos y bienvenidas. Gracias por sumarse. Estamos avanzando en la construcción del sistema moral. De acuerdo a lo que Rab Wolbe habló, hablamos del Gesed durante varias semanas. Y esta semana que pasó, la pregunta era, ¿Kamas o Sablanut? Sí, entrar en ese espacio del enojo, Dios nos permita, de la irascibilidad o la tolerancia, la capacidad de poder soportar, aguantar, tolerar y poder sobrellevar todo eso. El Rab decía simplemente que todos entendemos lo que es el jefe. Todo el mundo puede entender lo que es el jefe. Y el Kaas, que es, dice, si el Gesed es uno de los atributos de Dios, tengamos por seguro, decía el Rab la semana pasada, que el Kaas, el enojo, no es uno de los atributos de Dios. Y la persona que es colérica, irascible, destruye su propio mundo, y también se destruye a sí mismo. Es cierto, alguien entre ustedes, y le agradezco la pregunta, me preguntó, pero ¿por qué la Sagrada Torah dice Baifar Hashem, que el Todopoderoso se enojó? Y tiene mucha razón, es una muy buena observación y les agradezco la pregunta, pero quiero compartir con ustedes una realidad. El último de los profetas, Malachi, dice, Lo ish el bihazer. Dios no es un hombre para que pueda tener esta serie de manifestaciones de estados de ánimo. Entonces ustedes dicen, ¿y entonces por qué dice la Sagrada Torah Baihar a? ¿Por qué se enojó? Muy bien. Entonces la respuesta que tenemos que dar a todo esto, y no la justificación, es que nosotros, como seres humanos simples, casi medidos en nuestra capacidad de comprensión, nos cuesta percibir cómo es la presencia de lo divino. No lo puedo ver, no lo puedo tocar, no sé dónde se encuentra, no sé cómo dirigirle mis plegarias, no sé hacia dónde dirigirlas. Y en última instancia, cuando los Jajamín dijeron que todas estas manifestaciones de la Torá, Diberá Torah Kileshon Bene Adam. La Sagrada Torá se expresa en nuestro lenguaje. Si no, sería imposible entender la Torá. La Torá está como retraducida en un lenguaje que pueda ser comprensible para los seres humanos. Y entonces, como yo entiendo lo que es cuando yo me enojo,
entonces también hay una proyección de esa idea para saber que Akadosh Baruj Hu también se enoja. Pero él no tiene cambios de estado de ánimo, no tiene vigilal estados de ánimo. Y eso quiero que me comprendan. Ahora abro la pregunta que me hicieron y les agradezco nuevamente. Akadosh Baruj Hu, el Rambam lo dice claramente en su guía de los reflejos en el Moreno Bufín. No le acuden ni le asisten, no solamente las condiciones corpóreas. Eso lo aceptamos todos, porque sabemos que en los guf ven los de Mutalguf, lo cantamos en el Igdal todos los días. No tiene cuerpo y no tiene figura de cuerpo, no lo alcanzan las dimensiones materiales. Muy bien. Entonces, si así podemos entender que no le alcanzan las dimensiones materiales, también tenemos que entender que las dimensiones emocionales tampoco le alcanzan. Pero yo necesito retraducir cómo se sentiría el Boré Olam una vez que el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, por ejemplo. Y entonces ahí aparece el concepto del campo, pero nada más porque es una proyección de lo que me pasa a mí para poder comprender lo que es él. Entonces, decía acá San, la persona irascible, la persona nerviosa, la persona que se enoja fácilmente, Toref Nishmato Bekaaso mamá, Toref Nishmato, devora, es decir, ni siquiera con paciencia, su alma. Entonces, la Neshama, explicaba el Rab, es como que se aleja de esa persona. Está viva pero sin vida, porque en última instancia, ¿qué viene en lugar de esa Neshama? Viene toda la imposición de el Ra, del mal. Entonces, así como nosotros, decía el Rab, tenemos Nefesh, Ruach, Neshama, que tomamos nuestro cuerpo, miramos de la cintura para abajo, es Nefesh, todo lo que representa las emociones. De la cintura hasta el cuello es Ruach, toda la dimensión de lo que es lo Ruhaní, la espiritualidad. Allí está el corazón, ese corazón que sabe leer, que sabe comprender, que sabe sentir y que sabe amar. Y desde el cuello hacia arriba está la Neshama, que quiere decir toda la dimensión perceptivo-lógica, intelectual, ¿por qué no?, del ser humano. Estamos compuestos de todo eso, obviamente. Y la Neshama es que es la inspiración de lo celestial que recae sobre cada uno y uno de nosotros. Y entonces, ¿qué hace la persona irascible? La persona irascible arranca esa parte con su enojo y entonces en ese momento, ¿qué llega sobre él? El mal, todo lo negativo, obviamente. Y así lo explica la Gemara de Shabbat más adelante. Muy bien, así fue esa primera introducción. Entonces decía, ¿cómo tenemos que combatir ese defecto que no forma parte del Boreolam, que no nos podemos parecer a él? Bueno, aprendiendo a ser tolerantes. Y entonces la sablanut es ese nivel de tolerancia que nos va a hacer un poquitito más humanos. Y por eso dice, tenemos que aprender, entrenarnos en eso. Y hoy vamos a la primera conferencia. La Torá dice que la Sagrada Torá testimonia sobre Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Nos dice el libro de Bemidbar, Vehaish Moshe Anav Meot Mikol Adam Asher al Pene Adama. Dice, y el hombre Moshe era muy modesto, humilde, entre todos los seres humanos que están sobre la faz de la tierra. A ver si nos entendemos. No era el más humilde entre su pueblo, no era el más humilde entre sus hermanos. No, no. Moshe Rabbeinu alcanza una dimensión única, que es ser el más humilde entre todos los habitantes de la tierra. Eso lo puede afirmar quién. Solamente Akadosh Baruj Hu. Cuando ustedes estudiaron el libro de Iyov, por ejemplo, dice que Noach ish tzadik tamim hayá bedorotav. Era un hombre justo e íntegro en su generación. ¿Quién afirma eso? La inspiración divina que le hace escribir a Moshe el libro de Iyov, mostrándonos que hay un hombre que también es tzadik tamim. Y a Kadosh Baruj Hu se lo dice después, tzadik se lo dice a Noach también, ¿no es cierto? También a Noach. Entonces, Noach y Iyov, que son dos paradigmas del mundo no judío,
sino que son paradigmas del mundo humano. Akadosh Baruj Hu los ha definido a ellos como tzadik, porque saben de sus valores. Ahora, el único que ha sido definido como Anab es Moshe Rabbeinu. A Moshe Rabbeinu no le cabe el título de tzadik, no le cabe el título de Hasid, no le cabe el título de Avinu, de nuestro padre, sino Anab. Entonces explica Rashi, ¿qué significa Anab? En la explicación de Rashi, cuando uno se fija en la explicación del gran comentarista bíblico Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, él pone Anab y ahí dice Shafel be Tablan. Shafel, una persona de bajo perfil, llamémoslo así, y Sablan, tolerante. Sabemos que hay personas de perfil bajo. Nosotros decimos que son personas modestas, recatadas o de baja estima. Nosotros también juzgamos. Allí dice, no, Moshe Rabbeinu era Shafel de Sablan. Ser una persona de bajo perfil no es un defecto. Al contrario, es algo que nos acerca verdaderamente a una condición humana un tanto más loable. Por lo tanto, dice la Sablanut, dice Rapolve, este concepto de la tolerancia es una ramificación de la humildad. Sin embargo, a pesar de que la anabá, que la humildad, es una de las virtudes supremas en la escala de Rabbi Pinhas ben Yair, Rabbi Pinhas ben Yair, en el Tratado de Avodah Zará, nos dice allí cómo los grados nos van llevando. Estamos estudiando esto todos los sábados a la tarde con el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luchato, que empezó hablando de la Zehirut, la prudencia, y ahora estamos terminando con la Zerizut, eventualmente, que quiere decir la diligencia, el aprestarse siempre a hacer las cosas a primera hora, no a última hora. Y ahora el capítulo 9 empieza el concepto de la Nekiut, que quiere decir todo el concepto de la limpieza, pero no física. Y estos son atributos, ¿no es cierto?, que Rabbi Pinhas ben Yair, el Ramjal, inspirado en esta Gemara, empieza a escribir su obra Mesilat Yesharim, el sendero de los justos. Y entonces dice que el Sablán, dice, la Anabá, perdón, la humildad es una de las virtudes más elevadas, esa escala que hace Rabbi Pinhas ben Yair. La Sablanut dice, la tolerancia está en el ámbito de la capacidad, de la posibilidad de cada uno, también de personas simples como nosotros, dice Rapolve. Para ser tolerante no hace falta ser una eminencia ni una iluminación. Al contrario, en forma general, podemos decir, yo quiero agregar algo aquí con respecto a lo que dice el Rab, porque en última instancia estamos próximos al Agba Omer y estamos próximos a la Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai tiene en su momento una vida de mucha intolerancia. Si la gente no es como la halajá indica, entonces no tienen derecho a la vida. Pero después de estar 12 años en la Mehará, en la cueva, y tras salir después de esos 12 años, caramba, y de repente salir y ver que el mundo se sigue desarrollando y ve a la gente que está trabajando en los campos, trabajando en las vides, trabajando en la ciudad, y dice, estos trabajan, labran el campo, y estos recortan las vides, y estos realizan su trabajo. ¿De la Torá qué va a hacer? Rabbi Shimon Bar Yochai lo dijo porque era un apasionado de la Torá. En ese momento se escuchó una voz celestial, dice la Gemara, que le dijo, perdón, ustedes salieron para destruir mi mundo, vuélvete a la Mehará otra vez. Y así Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo van a estar un 13º. O sea que tenían que ver la realidad diferente y no lograron ver la realidad diferente porque vivieron encerrados en su realidad. O sea, poder visualizar el mundo es una de las condiciones de ser una persona tolerante, de aprender que hay alguien que está del otro lado que es diferente. Y entonces cuando salieron después del 13º año, salieron un Erev Shabbat, dice la Gemara, y de repente ven un anciano que viene apresurado y lo ven venir y tenía 2 ramos de mirto en sus manos.
el mirto que es aromático. Y le preguntaron al anciano, ¿y esto por qué es? Dice, hoy es Erev Shabbat. Y yo llevo a mi casa 2 ramos de mirto, uno por Sajor y otro por Shamor. Uno porque dice la Torá, recuerda el día de Shabbat para santificarlo, y el otro guarda el día de Shabbat para santificarlo. Cuando Rabbi Shimon escucha esto, dice, Ashedechem Israel, felices de vosotros. Ve a un anciano que está corriendo presuroso por la llegada de Shabbat y preparándose con algo material para inspirar el aroma de lo que representa esa capacidad de poder disfrutar el tiempo sagrado. Ahí Rabbi Shimon Bar Yochai cambia su perspectiva. Por eso dice el Rab Wolbe que esta capacidad es una capacidad no solamente para Rabbi Shimon Bar Yochai, es una capacidad para todos nosotros también, para las personas simples. En forma general, Vidazo e Nama, este atributo, dice el Rab Wolbe, no es una virtud, desde el punto de vista de lo que es Milei de Hasiduta, cuando hablamos de temas inherentes a lo que representa Hasidut. Hasidut significa no el hasidismo de la era moderna, no. Hasidut es una midá, la cual también el Ramjal la va a tocar, Rabbi Moshe Haim Luchato, pero fundamentalmente es una midá que habla acerca de la condición innata de la persona de ser una persona bondadosa, así como uno de los alumnos de Rabban Yochanan Kai explica el Pirkei Avot, Hasid. El rabino, su maestro, no dijo otra cosa que es Hasid. Y Hasid significaba la exaltación de ser una persona bondadosa. Por lo tanto, dice que la midá de la Anabá, la humildad no es solamente una virtud, sino desde el punto de vista de las cosas que yo me exalto fundamentalmente en la medida de la Hasid. El Ejrech Gadol, la humildad, no es un atributo, es una necesidad cuasi obligatoria en todo lo que es la relación interpersonal. Si nosotros queremos mantener un vínculo con el prójimo, tenemos obligatoriamente que ser personas que desarrollemos el concepto de la humildad. El Rabbi Shlomo Zalman de Kelen, de bendita memoria, escribió: Mi iten benitragel bemidat hasebel. ¿Quién daría que nos pudiésemos acostumbrar verdaderamente al atributo de la tolerancia? Quizé, porque esta es la raíz de todas las midot, de todas las virtudes y atributos de Amenujá, Beshoresh Kol Maalot, y es donde reposa y la raíz de todas las virtudes de la persona. Escribía el rabino de Kelem en Jochma y Musar, la primera parte de su libro hermoso, Zeashar la Shem Tzadikim Yabou Bo. Esta es la puerta para Hashem, decimos en el Alel, ¿verdad? Los tzadikim, los hombres justos, ingresarán por él. ¿Qué es esto? Odehaki Anitani. Dice, por un lado, Odehaki Anitani. ¿Qué es Odehaki Anitani? Te agradezco. A veces, y Anitani. Anitani a veces es, no que me has respondido, que Anitali, sino que a veces llegan momentos en los cuales lo aleno, sufrimos. Y estas angustias son parte de la vida. No es que algo de, no hablamos aquí de enfermedades, Dios no permita. Hablamos de estados emocionales. O de Haki Anitani. Y esto también es Bateir y Lishua. Y sin embargo, a pesar de haber visto lo que es ese sufrimiento, tú te has transformado en mi salvación. Por lo tanto, dice el Rab Wolbe, que aquí, de lo que dijo Rabino de Kelem, uno puede entender que la sablanú es ese atributo natural en el cual, y la raíz, es un atributo general, perdón, y la raíz de muchísimas, muchísimas más virtudes. Y אפשר לבנות יחס של חברה טובה, dice Rab Wolbe. Si nosotros queremos construir una relación de vínculos sociales buena, es imposible que la hagamos sin sablanú, sin ese aspecto de tolerancia. Dos personas, dice,
que deciden establecer un tiempo de estudio en conjunto. Como vi en esta semana, felizmente, que muchas personas decidieron autoconvocarse para estudiar durante la semana. Fantástica idea. Es el sueño que tenemos todos los maestros, que los alumnos puedan convocarse, autoconvocarse a estudiar. Fantástico, porque eso es como nace verdaderamente la idea del Bet Midrash. Dice, dos personas eventualmente que establecen un estudio conjunto y tienen, por supuesto, aptitudes diversas, diferentes costumbres, ¿por qué no? Kishronot shonim, quiere decir, uno entiende más, otro entiende menos, uno sabe más esto, uno sabe más lo otro, diferentes kishronot, aptitudes, habilidades. Dice, ¿cómo hace esa gente que ha establecido sentarse juntas para estudiar, para poder sostenerse en ese proyecto, si son tan diferentes? Dice, solamente cuando esas personas se pueden acostumbrar a lisbol ejad et Hashem, a tolerar uno al otro. No se puede crear una jabruta en la medida de que no se genere ese ámbito de reconocimiento del otro y la diferencia que hay con el otro. Porque siempre hay alguno que puede ser, comprender diferente, otro que puede entender las cosas diferentes. Perdón. Pero que en última instancia no hay ninguna duda que hay que acostumbrarse al isbol ejad et Hashem. Acuérdense, estudiamos que el último punto del Geset era no sé de Ol Javero. Eso se llama volve. Quiere decir que yo pueda sobrellevar conmigo el yugo de mi prójimo. No que sufra por él. No, que comprenda cuál es su situación y por ende poder llevarla adelante. Shlosha Hadarim Becheder Echad. Dice, si hay tres personas que viven en una misma habitación, sin tolerancia, entonces ese punto habitacional se transformará en un Gehinom, en un imposible de salir adelante. Arba'a Ochlim Bikviut al Shulchan Echad. Cuatro personas que comen siempre sobre la misma mesa, quiere decir que están acostumbrados a comer juntos en ese lugar. Si no se van a acostumbrar, besablanut, con paciencia, con tolerancia, no van a poder seguir compartiendo la mesa y cada uno tomará un camino distinto. El Rab Volve está hablando, queridos míos, está hablando de situaciones comunes, no extraordinarias, ¿no? Dos que se sientan a estudiar, tres que viven en un mismo lugar y cuatro que se sientan a comer. Estamos hablando simplemente de situaciones verdaderamente que pueden presentar problemas si no existe tolerancia. Y entonces la pregunta que hace aquí es maíz hablando. ¿De qué es este sentido de la paciencia, la tolerancia? Dice el sablán, la persona tolerante, la persona paciente, se asemeja justamente a un hombre que está cargando una pesadísima carga. Y a pesar de que esa carga sea pesadísima, sigue su camino, continúa caminando y no se desespera por cargar esa carga. Así es en todas las relaciones entre nosotros, los seres humanos. Nosotros vemos y escuchamos muchas cosas que no nos gustan, que no son de acuerdo a lo que nosotros consideramos y de todas maneras continuamos siendo buenos amigos. Y tiene una gran razón, Rambolde, porque, bueno, no en vano Rabí Akiva, el maestro de Rabí Meir Bar, dijo, Beabtale Reajaca Moja, la Torah, amar a tu prójimo como a ti mismo es la regla más importante. Y el amar a ese prójimo, ¿saben quién es ese prójimo? Esa persona que está en contacto conmigo, que yo veo que hace cosas que no son de mi ruach, no son de mi forma de ser, no responden a mi espíritu. Y sin embargo, continúo siendo buen amigo. Dice, pero algo peor que esto, dice Rambolve. Y es, a veces existe la posibilidad que un haber, un amigo,
verdaderamente nos hiere la palabra. Y ve aquí sabe alma, ya sea si fuera alguien que nos pinchó simplemente, o sea, una ajita, quiere decir algo que nos molestó, pero algo leve. Invitrisha, Bilti Ogene, o tal vez alguien que nos pidió algo que no es apropiado, que no es adecuado. Invetana, Bilti Musedeke, o tal vez se acerca con una teaná, con un pedido o con una justificación injustificable. Bejolele Soblim. Y entonces aquellos que recibimos esa situación, estamos soportando, estamos sufriendo. Y también aquí el sebel es sufrimiento. Mamás que no sea masacabe, es como ese hombre que está transportando una carga que es pesadísima. Y Tfarzut Bekas, o cuando existe ese estallar de nervios, o de Gian y Bretzet, o rechazar algo en forma inmediata, como a veces ocurre en la vida de relación, se parece también a que echamos la carga para atrás, nos liberamos de esa carga. El sablán, dice la persona que es tolerante, paciente, y no por el sablán no echa para atrás esa carga que puede ser fuerte de el buen compañerismo. No lo deja, no lo echa para atrás. Más aún dice, Garúa, peor que esto. Roim Javero se verá. Vemos a un amigo nuestro que comete una transgresión. Y también entonces, más allá de la transgresión, quedamos siendo buenos amigos. Y aquí obviamente, dice Revolve, hay que tener un espacio de precaución, de zehirut, de cuidado. Está prohibido que la sablanú, que esta tolerancia, que esta paciencia, David de adishut, guay, guay, guay. Está prohibido que esta tolerancia, esta paciencia nos conduzca al camino de la apatía, de la indiferencia. Dios no permita. Mucha tolerancia lleva a la indiferencia. Es muy fuerte lo que está diciendo Revolve, ¿no? Porque todo esto forma parte de nuestro día a día. De nuestro día a día. Si no pensemos, ¿con cuántas personas dejamos de hablar? ¿Con cuántas personas preferimos no encontrarnos? ¿Con cuántas personas hemos decidido ya cortar un vínculo por esa situación en la cual nos tornamos probablemente intolerantes? Y esto no es una cuestión etaria, no es una cuestión cronológica, es una cuestión real, vital, pasa todos los días. Si yo veo que han cometido ese amigo, ese ser querido, una transgresión, tiene que doler, y tiene que doler bien, y tiene que doler con todo el peso de la ley, y todo aquel que hace, todo lo que hace, la verá, y Bejol, Mashe Osa, verá, y Oter Karov la ley. Y todo lo que hace esa transgresión está cada vez más cerca del corazón. Y cuando eso afecta mi corazón, mis sentimientos, una cosa es mi nivel mental, la otra es mi corazón, me duele mucho más todavía encerrado. Y sin embargo, a pesar de todo eso, sublim et achaber, toleramos a nuestro amigo, como aquella imagen de la persona que porta una carga pesadísima, debemos amonestar, reprender, pero demostrarle que está mal, pero dice Rambolve, forma genial, pero ser también, no sé, abón. ¿Quieres aprender algo de Kadosh Baruj Hu? Cuando decimos las midot de Kadosh Baruj Hu, Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Behanun, Ere Hapayim, Berav Gesed, Behemet, Noser Gesed, Alafim, no sé, abón. ¿Qué es no sé, abón? Miren que no sé, abón es que él porta el abón, mi transgresión.
¿Ustedes se imaginan lo que es el Boré Olam? Si no fuera con él, ¿qué sería de mi vida? Kadosh Baruj Hu es tan grande que decide también cargar con parte de mi transgresión. Entonces, así como es él, tengo que ser yo con mi amigo. Hebe Omer dice entonces, Kol yachaseh bnei Adam einam kesharim. Quiero entonces explicarte algo, dice Rab. Todas las relaciones, las interrelaciones entre nosotros, los seres humanos, no son relaciones circunstanciales ni casuales. Nosotros, los seres humanos, somos criaturas sociales. Somos criaturas sociales, sí. Y todo el pueblo de Israel definieron los Jajamim, Javerim, Be'arevim, Zebazé. Cada uno es amigo, cercano, Javer, Arev, responsable, uno por el otro. Javer, no sé, es Javero. Un amigo carga a su amigo, lo lleva sobre sí. Beshajen, no sé, es Shejeno. Así como el vecino, en buenas relaciones de vecindad, también carga a su vecino. Lo carga, me refiero que lo sobrelleva. Kol Adam Hadash Sheani Ba Bemaga Ito, cada persona nueva que nos toca conocer cada día en la vida, cada ser humano que yo entro en contacto con él, es como que deposita en mí una carga nueva para que pueda cargarlo, otra vez, perdón la palabra, y tolerarlo, soportarlo. Y entonces dice Rabolve, ok, si esto es así, esto significa que yo tengo que recibir de él todo lo que venga y me tengo que callar la boca. Así hay que actuar. No, való, dice Rabolve. No, en absoluto no es. No, no, también hay un nivel de dignidad. Abalmitoch sablanut, pero solamente a partir, no, de mi reacción enérgica y enojosa, solamente con la sablanut puedo llegar a una respuesta, a una reacción equilibrada. Y en ese momento llega el momento del equilibrio. Entonces ahí puedo negarme a una exigencia que tiene ese otro amigo que está injustificada. No todo es justificable. No, no nos confundamos, por favor. Esa es otra tradición religiosa. Abalmitoje arat panim. Pero todo eso lo debemos hacer desde un rostro iluminado. Arat panim significa una persona que por lo menos sabe recibir al otro con un gesto afable, como dijo Shammai. Hoy decía en el shiur de la mañana, en algunos puntos tenemos que ser shamaístas, no hilelistas. Eveme kabel kol adam besever panim yafot. Ese sever panim yafot, ese rostro afable, esa sonrisa simple que uno muestra al otro, abrió todas las puertas que el otro puede imaginar y que yo a veces no me podía imaginar. Pero con Earat Panim, dice, yo voy a llegar a esa resolución equilibrada, negarme a un pedido injustificado, pero a partir de una Earat Panim. Meshivim al Teaná Bilti Nejoná, entonces vamos a responder a una acusación o alguna propuesta que no es correcta, a Valdebarim Nejujem, pero cosas que sean visibles, correctas, concretas. Mojijim a la Abra. Tu lugar está en decirle al otro, mira, no está bien lo que hiciste, pero ¿sabes qué? Dice Revolve, tú amonéstalo, no como su dueño, como su patrón, como su maestro, desde un lugar de poder. No, amonéstalo desde el lugar del amor, mitoja abba, pero demuéstrale las cosas con cosas de sentido. No digamos, no porque no se puede, no porque estás equivocado. Así no logramos que el otro nos comprenda. Esa es sumar una autoridad indebida. Eso es
hacerse dueño del otro, y el otro, por supuesto, no querrá estar en contacto con alguien que quiere rebañarse de su vida. Mejor le blishun kaas. Y cada una de estas reacciones tiene que estar impedida de una reacción de enojo o itmarmerut, e inclusive de sentirse amargado, mostrar ese rostro apenado y aquejado. Y por supuesto, dice Rambolve, ni de enojo, ni de amargura, y por supuesto, nada de soberbia. Claro, nos está pidiendo que seamos los seres ideales, ¿no? No alcanzamos a construir el ser ideal nuestro, pero bueno, para eso Kadosh Baruj Hu nos dio 120 años. La cronología no es lo que importa, importa lo que logro en la cronología. Lo importante es que cuando paso por el mismo lugar, desde el punto de vista de mi vida, de mis afectos, de mis emociones, pueda sentir que debo corregirlo. Bueno, muchas gracias. Me alegro, Batia. Ya tú va. Entonces, esto es muy importante, que hagamos las cosas realmente sin soberbia. Por lo tanto, dice Rab, es cierto entonces. Tablanut y Anaf Shel Anaba. La tolerancia, el soportar, el sobrellevar, es una ramificación de la humildad. Hablamos al principio del Sheur de Moshe Rabbeinu. Pero Anaf Shegam Pshutei Ha'am Mukhrajim Leitlamet Bo. Pero es una rama, la Sablanut, que también tiene que estudiar y aprender y entrenarse en las personas más simples, no solamente para los que están en una posición intelectualmente superior. A Sablanut Kazot, sobre este tipo de tolerancia, dijeron nuestros sabios, que le preguntan a cada uno de nosotros cuando llegamos, después de 120 años allí, al juicio, Iblachta Haberja Aleja Benajatrua, quiere decir, dime, ¿acaso tú recibiste sobre ti a tu amigo Benajatrua? Cuando trataste a la gente, lo hiciste con esa condición de Najat Ruach. Najat Ruach es que yo esté satisfecho y causar satisfacción al otro. Najat Ruach es un regalo que no se consigue en ningún negocio. Najat Ruach es poder hacer Najat Ruach le sereno. Pero el Pirkei Avot dice que la persona que hace Najat Ruach para sus criaturas, Akadosh Baruj Hu siente Najat Ruach por él, no al revés. Y el Najat Ruach es una palabra de oro, dos palabras. Dice Rapolve cerrando entonces este primer Ba'ad, Nidlamet. Entonces, yo lo que sugiero, dice Rab, es que aprendamos a ser un poquitito tolerantes. Vamos a tratar un tiempo determinado, cada día, unos 15 minutos, dice Rapolve. Hoy, como estamos en la era del coaching, bueno, ya vieron que esto se escribió mucho antes de la era del coaching. Y Rab dice, ok, hagamos unos 15 minutos e intentemos en este tiempo cargar y soportar todo lo que nosotros vemos y oímos, a pesar de que no nos parece nada correcto, no es de acuerdo a lo que yo siento, inclusive pueden ser cosas que me dañen, pero no debo perder ese reparo espiritual para nada. Y en la medida de que haya necesidad o una obligación de reaccionar, reaccionemos con palabras equilibradas y medidas, dice Rab, sin ningún tipo de emociones alteradas. Este tiempo de entrenamiento, de aprendizaje será, por cierto, un tiempo que pueda estar yo en contacto con los demás amigos, con la demás gente, ya sea estudiando con ellos o ya sea compartiendo una mesa, comiendo. Aprendamos entonces que ese mismo tiempo determinado de algunas semanas hasta que podamos verdaderamente pensar, detenernos sobre esa condición de esa virtud, de ese atributo, y que podamos verdaderamente alcanzar ese espacio con éxito.
Después de eso, de esos 15 minutos por día, pasaremos ese tiempo de estudio, de entrenamiento, a una hora diferente en el día, en donde nosotros en esa hora entramos en contacto con distintos seres humanos diferentes, lo que no conocemos, o con amigos que son más numerosos, y de esa manera también tenemos que entrenarnos a que tengamos éxito en nuestra premisa. Y así entonces vamos a dejar la hora de entrenamiento, de aprendizaje, como 4 veces o más. Por ejemplo, desde el momento que me pongo a estudiar con un amigo, cosa que hago todas las semanas, por suerte, Jabrutot, que tenemos en el Bet Midrash, gracias a Dios. De momento que empezamos a estudiar con un amigo, a la hora de la comida con varios amigos, a la hora en que esté en una habitación con algunos amigos, situaciones que hacen que uno esté en intimidad. Y deberemos aprender todo esto por una etapa muy memushejet, quiere decir extensa, hasta que podamos lilmod, hasta que podamos aprender et midat, esta midat, este tributo de la anabá, de la sablanut, por supuesto, en forma correcta y adecuada. Beyejaret belibenu, tiur zesh el sablanut. Y entonces que pueda esculpir en nuestro corazón este dibujo de lo que representa la paciencia, la tolerancia, y que pueda borrar la otra figura que se ha esculpido en el corazón, que es la reacción enojosa, colérica, y de desprendernos inmediatamente de toda la carga del prójimo. Y si quieren saber hasta dónde hay que llegar, hasta que podamos sentir apropiada y adecuadamente la belleza de lo que es el atributo de la sablanut, de lo que es la tolerancia. Bueno, tal vez todo esto nos sirva para entrar en este Shabbat Kodesh de una manera especial. Emor el Kohanim beamarta alehem. Dile a los Kohanim y les habrás de decir a ellos. Diles para decir. Emor beamarta. Rashi dice, leazir gedolim a la que podamos tener esta zehirut, una conducta prudencial de los mayores a los menores. Y yo creo que esto de mayores y menores se aplica mucho a este atributo llamado la sablanut, que es un desprendimiento nuclear de lo que es la anaba. Quiera Dios que podamos ingresar en ese mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom, Urach, Tizkure Shanim Rabot, Neimot Betovot, Pesach Sheni Sameach, si podemos decir, y que tengamos el mérito en el estudio que la luz de Rabbi Meir expandió en la Sagrada Torá, sea parte de la luz, nos acompañe en Shabbat Kodesh. Tizkure Shanim Rabot. Muchas. Estemos muy bien.